Listo, adelante, maestra Lili. Buenas tardes. Mi nombre es Lili Joana Garavito Zavala y tengo el honor de presentar mi trabajo de investigación realizada bajo la dirección del doctor Jesús Adrián Cerda Rodríguez. Como título está El impacto de la gamificación en la adquisición de conocimientos matemáticos, un estudio comparativo entre metodologías lúdicas y tradicionales. Opto al doctorado en Ciencias de la Educación. El planteamiento del problema surge desde la necesidad de mejorar los resultados de las pruebas PISA, que no es únicamente una necesidad institucional o nacional, es algo que se viene presentando a nivel internacional. Las pruebas PISA evalúan el desarrollo y la calidad de la educación en diferentes países, en 15 particularmente, donde está incluida Colombia. Otra razón por la cual surge mi necesidad es la falta de motivación, pero no solamente por los conocimientos matemáticos, sino por cualquier tipo de conocimiento, ya que los estudiantes no están interesados en aprender ningún tipo de conocimiento. A partir de allí, entonces baso la necesidad y me ubico en el contexto de las pruebas PISA, que las últimas fueron realizadas en el 2022, donde se evidenció un bajo rendimiento no solamente en el área de matemáticas, sino en ciencias y español, que son las áreas que evalúa estas pruebas. Es entonces en donde evidencio que José Espinosa, María Cucho, Carmen Zambrano y Walter Romero evidencian como yo que se requieren unas estrategias innovadoras, metodológicas, lúdicas, que hagan que el aprendizaje sea significativo y mejoren estos resultados. Para esto me baso en un contexto particular, que es el Colegio Santa Marta, ubicado en la localidad Quinta de Usme, Bogotá, Colombia, con estudiantes de grado segundo de básica primaria, de un estrato socioeconómico y una vulnerabilidad bastante grandes, de 0 a 2, quiere decir que sus recursos económicos son muy bajos. A partir de esto, entonces, surge el interés principal por entender y aplicar si la gamificación mejora la forma en que los estudiantes de primaria del colegio IEP Santa Marta aprenden matemáticas, comparando las clases con las metodologías de educación tradicional. Y a partir de esta problemática surgen mis dos hipótesis. Luego de revisar el contexto educativo de la institución y analizar distintas estrategias didácticas, propongo en mi primera hipótesis comprobar si realmente la gamificación puede hacer la diferencia significativa en el aprendizaje de la matemática a nivel escolar, o si por el contrario las metodologías no tienen nada que ver entre la tradicional y la metodología de comparación que va a ser la gamificación. Como base de mi teoría, entonces abarco la educación, la base de teoría de la educación del pragmatismo, que parte desde la resolución de problemas concretos, fortaleciendo el conocimiento y conectando la teoría con la práctica, que esto es lo que aporta el constructivismo, que es la base de mi propuesta de estudio. Baso también el aspecto dentro de los dos psicólogos y pedagogos que son Vygotsky y Piaget, que hablan acerca del proceso progresivo que se adopta en la edad y el pensamiento de acuerdo al mismo, y se fortalece a través de que se enfatiza que la educación y el proceso activo y práctico se basan para que este sea significativo y relevante en cada individuo. Adicional a esto, David Ausubel habla del aprendizaje significativo, Jean Piaget del desarrollo del pensamiento, Jerome Bruckner de la acción-exploración y Lev Vygotsky del proceso social, donde consideran que el conectar con el contenido de manera experimental hace que los contenidos que se tienen previos a
los preconceptos que se tienen para que los estudiantes puedan concluir y generar un concepto básico van a hacer que la educación o que el aprendizaje que realmente adquiere, sea relevante y significativo, no para un corto, mediano plazo, sino para largo plazo. Esto hace que se genere una justificación en un contexto real y social, y pues dentro de mi investigación quiero que este aporte sea de relevancia, generando unas brechas, cerrando unas brechas educativas en contexto vulnerable, se genere una aportación significativa que no solamente soporte unas teorías ya existentes como la de Piaget, sino que con mi trabajo también se generen a futuro otras líneas de investigación. Y partimos desde allí para una aportación de tipo metodológica, en donde hago un instrumento de rendimiento académico y otro donde se mide la motivación, para posteriormente generar una comparación y verificar si realmente lo que yo considero es que la gamificación mejora estos procesos académicos. Es así en donde abordo algunos estudios de tipo relevante y significativo, como son los del señor Carlos Acevedo, Lucía Duarte, el maestro Gutiérrez Diego, donde esos tipos de aportes, ellos validan que si bien la gamificación es una metodología que se basa en el juego, también ayuda a generar y a mejorar las operaciones básicas. Con Lucía Gutiérrez, ella considera que el uso de las plataformas tecnológicas mejora la habilidad y la motivación dentro de la educación, pero en mi caso particular yo no voy a hablar de la gamificación como un modelo digital para estrategia educativa, sino lo voy a tomar como el modelo lúdico recreacional que aporta en contextos donde de pronto el Internet no es posible, pero esos juegos de tipo recreativo y lúdico, con unas reglas y normas basadas, van a mejorar los rendimientos académicos y la motivación a la clase de la educación, a la clase de la matemática. A partir de allí, entonces establezco como objetivos el impacto de la gamificación en la motivación, el rendimiento académico y la adquisición de conocimientos matemáticos en los estudiantes de grado segundo de básica primaria, en comparación con las metodologías tradicionales de enseñanza del Colegio Santa Marta en Bogotá, para posteriormente analizar los efectos de la gamificación en la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas. Posterior a esto, evaluar el impacto que tiene la gamificación en el rendimiento académico de los estudiantes en las matemáticas. Luego, determinar los efectos que tiene la gamificación en la adquisición de los conocimientos matemáticos de los estudiantes, para posteriormente poder comparar la metodología de la gamificación con la metodología tradicional. La metodología que utilizo es la siguiente: parto de un modelo cuantitativo, cuasi experimental, es decir, que tengo dos grupos de intervención, uno que va a ser el de control, que va a continuar con su metodología tradicional, y el otro que va a ser el experimental, que es el que va a aplicarse la metodología de la gamificación. Adicional, se validan dos instrumentos, ya lo mencioné anteriormente, que es el de motivación y el de rendimiento académico. Posterior a esto se aplica en el primer momento un pretest y se empieza a hacer la intervención. Esa intervención se basa con 8 sesiones realmente, donde se aplican actividades de tipo lúdico recreativo al grupo experimental, como tiro al blanco, como una golosa, como el cucunubá, que es el lanzar. Obviamente se hacen innovaciones dentro de las mismas, más aplicadas al contexto, para que el objetivo de la clase no se pierda, para que no solamente sea como el juego tipo recreación y se pierda la misma esencia del contenido, sino que lo importante sea mantener el contenido matemático en sí. Se hace un análisis de datos con SPSS versión 25, se validan las dos hipótesis
para encontrar los resultados de manera posterior. Dentro de los instrumentos, entonces tengo el primero, que es el que va a evaluar la motivación dentro del área. Busca establecer el aprendizaje de las matemáticas, valorar de manera significativa con 10 preguntas de tipo Likert, que se generan con categorías. Entonces tiene el siempre, a veces, el casi siempre. Pese a que parecieran preguntas de tipo cualitativo, se hizo una categorización para que quedaran clasificadas de acuerdo a puntos. Entonces, hay una motivación alta que abarca entre 30 y 40 puntos, moderada que arranca entre 20 y 29, o baja que arranca entre 10 y 19. Y la que me... la segunda prueba es el de rendimiento académico, que abarca 10 preguntas, pero ya es más un tipo de cuestionario dicotómico, correcto o incorrecto, en donde el estudiante ya mide su rendimiento matemático a nivel de adquisición de conocimientos específicos. Entonces encontrará preguntas como que si realizo en el primer lanzamiento en el tiro blanco 25 puntos y en el segundo lanzamiento tengo 80, ¿cuál será mi resultado? Entonces eso solamente me da una única respuesta, o es o no es. Estableciendo un coeficiente de Cronbach de acuerdo a de 0.87, quiere decir que estos dos instrumentos fueron altamente confiables y validados. Inicialmente, parto con que al empezar los dos grupos, como voy a mostrar acá, no tenían diferencias significativas en el pretest. Inicialmente arrancaban con las mismas características, los rendimientos eran muy bajos a nivel académico en adquisición de conocimientos, en motivación, pero posteriormente se evidencia que el grupo de control, manteniendo una misma clase tradicional, pues se evidencia que no aumenta para nada su nivel de motivación, de adquisición de conocimientos, es más como el acompañamiento que se encuentra en el mismo lo que hace que este mejore o no. Y en el grupo experimental evidenciamos que la diferencia es bastante significativa. Dentro de las mismas, también encontramos que el grupo experimental presenta un nivel elevado de motivación hacia las matemáticas. Esto evidencia que la gamificación influyó positivamente en la motivación de los estudiantes, generando una mayor predisposición al aprendizaje. Adicional, dentro de las mismas preguntas que se plantearon, encontramos 4 ítems en donde el nivel es perfecto, las respuestas fueron perfectas, cosa que no pasó con el grupo de control. Encontramos que hay ítems en donde se encuentra el rechazo y el desinterés. Independientemente, se sugiere algunas individualidades, pero la motivación es baja. Se supone y asumimos que se debe también al enfoque tradicional, que es poco dinámico y alejado de los contextos lúdicos, que es lo que hace marcar la diferencia dentro de mi investigación. Esto implica o ratifica de alguna manera que la gamificación mejora la motivación, los estudiantes son más receptivos y el docente se vuelve un agente pasivo, constructor y activo del conocimiento, cosa que no pasa con la educación tradicional. Él es el que imparte el conocimiento y el estudiante solamente asume hasta donde quiere. Dentro de los pretest realizados encontramos en el de rendimiento académico, que efectivamente las diferencias planteadas en los pretest y en los posttest son de manera significativa y los resultados son bastante positivos. En el TED Student, que mide la motivación intrínseca post y pretest, efectivamente encontramos que la diferencia sí es significativa con respecto a los dos grupos. Dentro de las conclusiones, como parte del análisis estratégico de esta investigación,
se genera una matriz para identificar elementos claves que influyan en el ámbito educativo y en el análisis. Entonces está organizado en el impacto del aprendizaje, en la apropiación del estudiante, en el marco pedagógico, en la formación de docentes y en el recurso de la tecnología. Entonces encontramos, por ejemplo, que la motivación se alinea con las teorías pedagógicas actuales y que permite una flexibilidad en cuanto a contenidos y niveles. También contribuye al ambiente escolar de manera positiva. No se puede priorizar el juego antes que el contenido, eso es para tenerlo muy en cuenta. Se requiere también de mucho compromiso docente. Hay también mayor receptividad dentro de los estudiantes cuando aprenden a través de los juegos. Esto hace que ya no lo hagan porque me toca la clase de matemáticas, sino porque qué rico ir a la clase de matemáticas. Dentro de las líneas de investigación con las que puedo continuar trabajando, encuentro la innovación educativa y evaluación del aprendizaje, ya que la gamificación mejora no solo el rendimiento académico a corto, sino también a largo plazo. Los estudios longitudinales para medir la sostenibilidad, la motivación y el aprendizaje. Dentro de la psicología educativa y el desarrollo de la autonomía, efectivamente la gamificación fortalece la autoestima a través del error, sí, de la acción-error. No siempre se gana en el juego, pero yo nunca utilicé jamás un incentivo de primer puesto o de un dulce, jamás. Fue más a manera 100% de motivación, hagamos, juguemos, participemos, recreémonos y aprendamos de una manera diferente. Otra línea de investigación donde podemos continuar trabajando es en las teorías del aprendizaje y el diseño instruccional. Es importante que los estudiantes y los chicos sigan las reglas y dentro de los juegos hay reglas. Y eso lo tuvieron que validar de manera muy significativa. Únicamente estos contenidos no se pueden aplicar solamente en matemáticas. En cualquier asignatura se puede trabajar con la metodología de la gamificación. Y esas son algunas de las referencias que tuve en cuenta dentro de las muchas en mi investigación. Muchísimas gracias. Muy bien, maestra Lili. Muy bien, voy a proceder a realizar algunas preguntas. Sí, por ahí usted mencionó que no se puede priorizar el juego, eh, Por el contenido. el contenido. ¿Qué experiencia tuvo al implementar esas estrategias para, para concluir esto que acaba de mencionar? Bueno, no todo fue perfecto dentro del proceso. Obviamente uno viene ajustando y va realizando muchas actividades dentro del mismo. Pero en un comienzo los chicos, cuando yo les decía, vamos a jugar, ellos realmente se lo tomaban como ir a jugar. Y al momento de pasar a extraer ya el concepto de qué es la suma, cómo se hace la suma, de ahora hagamos el ejercicio, acordémonos de cuando hicimos el lanzamiento al globo para el primer tiro, cuánto nos dio. Entonces ahora tenemos en el cuaderno, ubiquémonos en el cuaderno. O sea, sí es importante dejarle a los estudiantes el objetivo específico dentro de la clase. Desafortunadamente todavía, bueno, acá en Colombia hay muchas cosas a nivel tradicional que se mantienen, incluso en colegios privados, no solamente en los públicos, sino en los privados, e incluso yo me atrevería a decir que en los privados es más sesgado. Hay colegios privados en donde te exigen a ti colocar primero la fecha, después el objetivo de la clase como tal, explícito en el tablero y posterior el tema a trabajar. Entonces, al cambiarle a los chicos ese tipo de forma de trabajar, obviamente ellos notaron que, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya no era qué vamos a, ya no era una metodología inversa, pues, pero yo no lo hacía como la metodología inversa, sino ¿qué hicimos primero? Jugamos. ¿Qué hicimos? Sumamos. Ah, bueno, ¿qué sumamos? Esto con esto. A partir de allí, ¿qué se hizo? Pero si no se tiene claro qué es lo que se va a trabajar, sí, doctor, totalmente se puede perder el enfoque de la gamificación y se vuelve más bien la clase de juego, sí, de hacerlo por hacerlo, más
no del objetivo específico, que era aprender de pronto a sumar, a mejorar el conteo, a entender qué es ascendente, descendente, según lo que tenía programado dentro de mi investigación y estudio. Pero entonces sí se presentaron estos detalles, o sea, los que mencionan. Claro, claro, y de hecho dentro del acero tenía que ir ajustando muchas cosas, pero también el planear, eh, el tener la unidad didáctica organizada también le implicaba a usted ir preparado para la clase, no llegar a improvisar. Muy bien. En la diapositiva 17, nos podemos colocar en la diapositiva 17. Sí, señor. Esta diapositiva muestra los resultados de prueba. Cuando usted pasó por ella, no explicó con detalle el contenido de esta tabla. Este, ¿Pudiera realizarlo nuevamente para ver qué es lo que está eh, eh, pues presentando estos resultados y cómo se relacionan estos números, estos valores, con respecto a lo que había planteado de hipótesis, cómo descarta una con la otra, si es que de aquí, Sí, señor. si es que de aquí, se descarta o no una de las hipótesis, si lo puede mencionar más puntualmente, adelante. Sí se descarta, sí, señor. Sí se descarta el entender que se descarta que la gamificación eh, efectivamente sí influye de manera muy significativa dentro de los procesos de la educación para la adquisición de conocimientos. Acá encontramos que en el coeficiente de variación para el grupo experimental encontramos un 3.63 de manera significativa, es decir, es lo que tenemos bajo, no más, cosa que no pasó con el grupo de control que está en un 41.18, es decir, tenemos un nivel supremamente elevado. Aquí se quedó un grupo y el otro lo rebasó a un 41. O sea, realmente la diferencia sí es significativa. El grado de libertad es de un 36.27 sobre el grupo de control. Pero, o sea, el experimental fue el que el que recibió la intervención El didáctica, ¿no? experimental es el que recibe la intervención, sí, señor. O sea, y esa o sea, su porcentaje de variación es muy bajo, y el de El de control, variación no está, en desviación de estándar está en 1.36 y la mediana está casi cerca al máximo. El máximo era sobre 40, cosa que no pasó con el grupo de control. Se mantuvo, quedó en 1. es que estaba comparando el 3.63 con el Sí, 41.8. comparé sobre el coeficiente de variación. Entonces debe de comparar con la mediana Ok, o con la media. Mire, por ejemplo, la media, está en un usted debe de 38. comparar. Antes de esto, la hipótesis que se descarta, ¿cuál es? ¿La hipótesis nula o la hipótesis alternativa? La hipótesis, la nula. Ay, La nula. Sí, la nula, muy bien. Muy bien, la nula es la que se debe descartar, porque entonces, si se descarta la otra, pues entonces haber implementado la estrategia, pues no tuvo ningún efecto, no ¿sí? significó nada, sí, señor. Pero sí, sí, ajá. Ok. Ahora, ¿qué significa el valor P? Es menor a 0.01, o sea, menos del... Sí, o sea, es muy bajo. ¿Qué significa esto? Bueno, esos son los datos que arroja como tal el análisis SPSS estadístico. Quiere decir que se encuentra en el rango del solo 379, que esto es lo que abarca las medidas estandarizadas de
la media, la mediana, el rango intercualitativo y la variación, que es lo que termina midiendo el nivel de significancia, que es relativo, y que se encuentra menor. Si hubiese sido mayor, quiere decir que mi hipótesis no hubiese funcionado para nada, para nada, para nada. Y Hasta- arrojaría de manera significativa, arrojaría de una vez el no fue significativo. Ok, maestra Lili. Voy a detener la grabación, maestra Lili. Sí, permítame.